Un error muy común que se suele cometer es el de confundir los términos Inglaterra, Gran Bretaña y Reino Unido al referirse al país que se encuentra en las Islas Británicas ubicadas al noroeste de Europa. Asimismo, confunden a los habitantes de ese estado soberano y se refieren a ellos a veces como ingleses y otras veces como británicos. A continuación, se explica la diferencia entre estos términos para que puedan ser utilizados de manera apropiada. El Reino Unido, o United Kingdom en inglés, es un país soberano, al igual que lo son Francia, Estados Unidos de América, Alemania o México. Está compuesto por 4 partes: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. El nombre oficial completo del país es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de la misma forma que el nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos, o el caso de Alemania, cuyo nombre oficial es República Federal de Alemania. En parte, en el caso del Reino Unido, la confusión surge a raíz del nombre que se les da a las partes que comprenden a este país soberano, ya que esos territorios administrativos también se denominan países. Entonces, los 4 territorios que componen al país soberano denominado Reino Unido, es decir, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, también se denominan países, pero no son países soberanos, o sea que no son países independientes, es sencillamente un modo de referirse a ellos. Cada país se refiere a los territorios que lo comprenden de manera distinta. Por ejemplo, en Estados Unidos, Alemania y México se denomina estados a sus divisiones administrativas. En Canadá, en cambio, se las denomina provincias. En Colombia y Uruguay, departamentos. En Chile y Francia, regiones. Y en España son comunidades autónomas. En el caso del Reino Unido, se las denomina países. En parte, esto es así debido al origen de cada uno de estos 4, ya que hace siglos cada uno de ellos era un país, reino o estado independiente, y que tras un largo proceso que duró varios siglos se fueron uniendo hasta formar al actual estado soberano llamado Reino Unido. Pero nos enfocaremos en este proceso de unión en un rato. Haciendo una analogía, Reino Unido es lo mismo que Estados Unidos de América, México o Francia, y los países constitutivos son lo mismo que son los estados, provincias o departamentos, simplemente territorios que integran a un país soberano. Por lo tanto, es un error referirse a Reino Unido como Inglaterra, al igual que sería un error referirse a España como Galicia, Madrid o Aragón. Estas son simplemente divisiones administrativas que integran al país soberano, al igual que lo son los países que componen al Reino Unido. Pero es necesario aclarar que en cada país las divisiones administrativas cuentan con distintos niveles de autonomía dependiendo del ordenamiento jurídico de cada estado. Mientras en los estados unitarios las divisiones administrativas poseen un menor grado de autonomía, en los sistemas federales las divisiones administrativas cuentan con mayores niveles de autonomía local, cada una con una constitución, poder ejecutivo, poder legislativo, es decir, parlamento, y poder judicial propios, así como con un mayor nivel de autonomía en asuntos fiscales. No obstante, hay una enorme escala de grises entre estos extremos, por lo que existen países unitarios con poderes totalmente centralizados y otros algo más descentralizados en los que incluso sus divisiones administrativas pueden contar con parlamentos o asambleas locales, poder judicial propio e incluso poder gestionar sus asuntos fiscales y gasto público local sin tanta intervención del poder central. Por lo tanto, muchos países están ubicados en un punto intermedio entre los extremadamente unitarios y los federales. El Reino Unido es uno de estos países ubicados en una posición intermedia.
Ejemplos de países federales más descentralizados y con divisiones administrativas con mayor grado de autonomía son Alemania, Austria, Suiza, Estados Unidos de América, Canadá, Australia, México, Brasil, Venezuela o Argentina. Sin embargo, la mayoría de los países del planeta son unitarios, aunque algunos otorgan mayor nivel de autogestión a sus divisiones administrativas que otros. En el caso del Reino Unido, se trata de un Estado unitario y, al igual que España, otorga cierto grado de autogestión a los territorios que lo componen, una especie de descentralización que en Reino Unido se denomina devolution, es decir, devolución de potestades del poder central a los poderes locales, y que permite el traspaso de ciertas potestades del poder central a los territorios que componen al país. Pero a diferencia de los países federales en los que los gobiernos estatales o provinciales están garantizados a nivel constitucional, en países como Reino Unido las autonomías de sus divisiones administrativas están concedidas por leyes que pueden ser modificadas o incluso revocadas. En los países federales, el poder central no puede quitar potestades a las divisiones administrativas de manera unilateral. Por lo tanto, en países unitarios, la autonomía de sus divisiones administrativas está menos protegida que en los países federales. Se podría decir que en un sistema federal son los estados o provincias los que conceden potestades a un poder central, mientras que en un sistema unitario es el poder central el que decide qué nivel de autonomía o potestades concede a sus regiones o divisiones administrativas. Además, el número y tipo de potestades otorgadas a los territorios que componen a estados unitarios varía de país en país. Las divisiones administrativas de Reino Unido que gozan de cierto nivel de autogestión o devolución de poderes son Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Cada una cuenta con parlamento propio en el que se vota sobre determinados asuntos, propuestas y presupuestos que afectan a la región en cuestión. En el caso particular de Inglaterra, aún no cuenta con parlamento local y muchos asuntos que afectan únicamente a Inglaterra son debatidos en el Parlamento de Reino Unido. A raíz de esto, ha surgido un movimiento para otorgar a Inglaterra, al igual que a los otros países constitutivos del país, un parlamento o asamblea local. A esto último se lo denomina la cuestión inglesa, la cual sostiene que no es justo que los parlamentarios ingleses no puedan decidir sobre determinados asuntos locales que conciernen únicamente a Escocia, Gales e Irlanda del Norte, ya que están cubiertos por los respectivos parlamentos locales, mientras que parlamentarios escoceses, galeses y norirlandeses del Parlamento del Reino Unido sí deciden sobre asuntos, propuestas y presupuestos locales de Inglaterra. Una excepción al caso del nivel de autogestión o devolución de Inglaterra es Londres, ya que se trata de la única región de Inglaterra que goza de devolución de poderes, al igual que Escocia, Gales e Irlanda del Norte, y cuenta con su propia asamblea local. Otra particularidad del Reino Unido que lo posiciona en un punto intermedio en su grado de descentralización es su sistema judicial, ya que de manera similar a la de países federales, en los que cada división administrativa cuenta con su sistema judicial local, por debajo de la Corte Suprema del Reino Unido, en grado de jerarquía judicial, se encuentran los sistemas judiciales o legales de Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Esto es así debido a los orígenes históricos de estos territorios, tema del cual se hablará en un rato. Como se puede notar, una curiosidad que puede a veces confundir es que en el aspecto legal, Inglaterra y Gales cuentan con un sistema judicial local unificado que rige sobre ambos. Entonces, resumiendo, el país soberano llamado Reino Unido está compuesto por 4 partes denominadas países constitutivos que son Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. De estas, solamente 3 cuentan con cierto nivel de autonomía administrativa local: Escocia, Irlanda del Norte y Gales, mientras que Inglaterra carece de parlamento o asamblea local, con la excepción de Londres, que es la única región de Inglaterra con asamblea local y un cierto grado de autogestión similar al de Escocia, Gales e Irlanda del Norte. En lo judicial, el país está dividido en 3 jurisdicciones legales: la de Inglaterra y Gales, la de Escocia y la de Irlanda del Norte. ¿Pero qué es Inglaterra? Al igual que Escocia, Gales e Irlanda del Norte, Inglaterra es tan solo una de las partes que componen al país soberano denominado Reino Unido.
Inglaterra no es un estado soberano, así como la Comunidad Autónoma de Castilla y León no lo es en España, o al igual que Puebla, Guanajuato o Chihuahua no lo son en México, o Buenos Aires, Santa Fe o Chubut no lo son en Argentina. Entonces, llamar con el gentilicio ingleses a todos los ciudadanos del Reino Unido es un error. Los ingleses son únicamente los habitantes de una parte del Reino Unido. Inglaterra es la parte más grande del Reino Unido, tanto en superficie como en población, y ha tenido un rol fundamental en la creación de dicho Estado soberano. Además, su capital, Londres, es la capital de todo el Reino Unido. Esta también sea quizás una de las razones por las que muchos utilizan de forma incorrecta el término Inglaterra para referirse a todo el Reino Unido. Por ejemplo, sería incorrecto hablar de turistas ingleses en España al referirse a todos los ciudadanos oriundos del Reino Unido que visitan España. Lo correcto es referirse a ellos como turistas británicos. ¿Y qué es Gran Bretaña? Gran Bretaña no es un país ni una división administrativa, sino tan solo una de las islas que componen al Estado soberano denominado Reino Unido. Gran Bretaña no tiene estatus político. Geográficamente, el Reino Unido es un país totalmente insular, compuesto por varias islas del noroeste de Europa, la isla de Gran Bretaña, el sector noreste de la isla de Irlanda y varias islas pequeñas, todas ellas ubicadas alrededor de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Inglaterra, Escocia y Gales se encuentran ubicadas en la isla de Gran Bretaña. También forman parte de esos territorios las pequeñas islas satélites a cada uno de ellos. En el caso de la cuarta división administrativa del país, es decir, Irlanda del Norte, se encuentra en el sector noreste de la vecina isla de Irlanda, ubicada al oeste de la isla de Gran Bretaña. Con una superficie de aproximadamente 209.000 kilómetros cuadrados, Gran Bretaña es la isla más extensa de Europa y la novena más grande del planeta. El nombre Bretaña proviene de la forma en que denominaban los romanos a esta isla, Britania. Sin embargo, existen dos hipótesis respecto al origen del uso del término gran. Según una hipótesis, el calificativo gran se utilizaba para distinguir a esta isla, Gran Bretaña, de la pequeña región continental de Francia denominada Bretaña o en francés Bretagne. Bretaña es una región continental ubicada al noroeste de Francia. La otra hipótesis sostiene que en 1604 fue el rey Jacobo I o James I quien, tras ser coronado, se autoproclamó rey de Gran Bretaña para evitar confusiones con la antigua denominación de la provincia del Imperio Romano llamada Britania, que tan solo comprendía a los actuales territorios de Inglaterra, Gales y un pequeño sector del sur de Escocia. En la antigüedad, los romanos solamente conquistaron los 2/3 meridionales de la isla, mientras que la mayor parte del territorio que luego se convertiría en Escocia era conocido por los romanos con el nombre de Caledonia y no formó parte del Imperio Romano. Por lo tanto, esta era una manera de dejar bien claro que Jacobo I era monarca de toda la isla, es decir, de Inglaterra, Gales y Escocia. Asimismo, servía para abreviar el uso del título de rey de Inglaterra y Escocia y reemplazarlo por uno más sencillo y abarcativo como rey de Gran Bretaña. En el libro Historia Regum Britanniae, que en latín significa Historia de los Reyes de Bretaña, escrito por Geoffrey de Monmouth, en la década de los años 1130, la isla de Gran Bretaña es denominada Britania para distinguirla de Britania Menor, como se denomina en este libro a la región francesa de Bretaña. En idioma gaélico-irlandés se denomina Anfraten-Bioch, Pequeña Bretaña, a Gales. Por su parte, en el idioma gaélico-escocés, lengua emparentada al gaélico-irlandés, se denomina Anfraten-Bioch, Pequeña Bretaña, a la región francesa de Bretaña para distinguirla de Gran Bretaña.
¿Y qué son las Islas Británicas? Se denomina Islas Británicas al archipiélago de islas que componen una región del noroccidente de Europa, es decir, es la denominación geográfica de una parte del continente europeo. Así como existe la península ibérica, Europa Central o Escandinavia, las Islas Británicas también son una región. Este archipiélago está compuesto por las islas de Gran Bretaña, la isla de Irlanda, la isla de Man, las islas Sorlingas, que en inglés se denominan Isles of Scilly, así como alrededor de 6.000 pequeñas islas, islotes y promontorios rocosos que se encuentran alrededor de Gran Bretaña e Irlanda. El país denominado Reino Unido ocupa la isla de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en la sexta parte noreste de la isla de Irlanda, así como pequeñas islas e islotes alrededor de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La superficie total del Reino Unido es de 248.527 kilómetros cuadrados. La República de Irlanda ocupa la mayor parte de la isla de Irlanda y su superficie es de 70.273 kilómetros cuadrados del total de 84.421 kilómetros cuadrados que tiene toda la isla. La isla de Man es una dependencia territorial autónoma de la corona británica, aunque independiente del Reino Unido, y geográficamente se encuentra en el Mar de Irlanda, entre las islas de Gran Bretaña e Irlanda. Y ahora veamos una breve historia de cómo se formó el Reino Unido. En el año 927, los diversos reinos anglosajones fueron unificados por el rey Æthelstan para constituir el Reino de Inglaterra. Luego, en el año 1016, el Reino de Inglaterra formó parte del Imperio del Mar del Norte, una forma en la que los historiadores denominan al Imperio Anglo-Escandinavo creado por el rey danés Canuto II o Canuto el Grande al reinar en Dinamarca, Noruega, partes del sur de Suecia e Inglaterra. En el año 1066, Inglaterra fue conquistada por los normandos, un pueblo integrado por vikingos nórdicos que se instalaron entre los siglos IX y X en el noroeste de Francia, en la región que pasaría a ser conocida con el nombre de Normandía y donde se mezclaron con los franceses y adoptaron la cultura francesa. Tras conquistar Inglaterra, los normandos mudaron la residencia real de la ciudad anglosajona de Winchester a la ciudad de Londres. Desde aquel momento, el hasta entonces pequeño poblado de Londres, fundado alrededor del año 43 de nuestra era por los romanos, con el nombre de Londinium, pasó a ser el centro administrativo y comercial de Inglaterra. Los normandos nunca se fueron de Inglaterra. Al principio, toda la nobleza estaba compuesta por normandos, mientras que los ingleses pasaron a ser vasallos. Los normandos trajeron el idioma francés, que se convirtió durante los primeros 2 siglos y medio en la lengua oficial para asuntos del Estado, mientras que el inglés era la lengua de los vasallos anglosajones. Sin embargo, con el paso de los siglos, ambos grupos se fueron mezclando y fusionando, y los normandos fueron asimilando la cultura anglosajona hasta llegar el momento de no haber diferencias entre ingleses normandos e ingleses anglosajones. Más tarde, en 1284, la corona de Inglaterra anexionó a Gales bajo el Estatuto de Gales, pero la anexión y la incorporación para formar parte de un mismo estado son dos cosas distintas. Esto significa que el rey de Inglaterra pasaba a ser monarca de Inglaterra y Gales, pero estos territorios aún no integraban un mismo reino unificado, es decir, un mismo estado. Esta unión entre Inglaterra y Gales finalmente ocurrió en 1536, a través de la cual el rey Enrique VIII unificó a Inglaterra y Gales bajo un mismo reino. Desde entonces, los galeses pasaron a tener el mismo estatus legal que los ingleses y comenzaron a enviar a sus representantes parlamentarios a Londres, ya que ahora se trataba de un distrito más de todo el reino de Inglaterra.
Hasta el año 1603, Escocia e Inglaterra, compuesta por Inglaterra y Gales, eran dos reinos totalmente independientes. Cuando la reina Isabel I de Inglaterra murió en el año 1603 sin dejar hijos herederos, su primo, el rey Jacobo VI de Escocia, perteneciente a la dinastía escocesa de los Estuardo, pasó a ser además rey de Inglaterra bajo el nombre de Jacobo I o James I. Esto se conoce como la unión de las coronas bajo un mismo monarca. Su intención era unificar a ambos reinos y convertirlos en un solo estado británico. Sin embargo, no lo logró. Esto significa que él era rey o monarca de dos reinos que aún no conformaban una unidad política bajo un mismo estado. Es decir, el rey de Gran Bretaña era en realidad el rey de Inglaterra y Escocia, dos estados soberanos aún independientes entre sí. Lo que sí logró al menos es una unificación simbólica a través de la creación de una bandera en el año 1606 que estaba compuesta por la unión de las banderas de Inglaterra, la Cruz de San Jorge, y la bandera de Escocia, la Cruz de San Andrés. Esta bandera es la precursora de la actual bandera del Reino Unido, muy reconocible en todo el mundo y conocida con el nombre de Unión Jack. El origen de su nombre es incierto, sin embargo, según una hipótesis, como en inglés Jack es el diminutivo del nombre Jacobo, el nombre de la bandera sería en honor a Jacobo I o James I. Más adelante, tras la unión de Irlanda con Gran Bretaña en 1801, se le agregaría a la Unión Jack la entonces bandera de Irlanda, la Cruz de San Patricio, para obtener así su formato actual. A partir de entonces, la dinastía escocesa de los Estuardo o Stuart sería la regente en ambos estados hasta el año 1714. A lo largo de todo el siglo XVII, a causa de la convulsionada situación política de Inglaterra durante las guerras civiles, la caída de la monarquía entre 1649 y 1660, la posterior restauración de la monarquía en 1660 y la Revolución Gloriosa de fines del siglo XVII, Escocia e Inglaterra permanecieron bajo la regencia del mismo monarca, pero como dos reinos distintos o separados. Durante ese siglo, todos los intentos de unificación de ambos estados fracasaron, salvo por un breve periodo tras la caída de la monarquía, en el que el líder antimonárquico Oliver Cromwell durante su gobierno envió un ejército de ocupación a Escocia. Finalmente, a principios del siglo XVIII, Escocia requería ayuda económica e Inglaterra necesitaba protegerse de la posibilidad de que los franceses utilizaran a Escocia como territorio desde donde iniciar un potencial ataque sobre Inglaterra. Además, los ingleses temían que los jacobitas intentaran colocar al medio hermano católico de la reina Ana, Jacobo Francis Edward Stuart, quien estaba exiliado y tenía pretensiones sobre la corona. La unificación de ambos reinos era la solución que encontraron para evitar a un rey católico y la solución para Escocia a sus problemas económicos. El libre comercio y la caída de barreras tributarias y de otra índole entre Escocia e Inglaterra ayudaría a mejorar la situación de Escocia. Desde entonces, tanto Escocia como Inglaterra tuvieron que renunciar a sus respectivos parlamentos para ser reemplazados por un parlamento de Gran Bretaña. No obstante, Escocia mantuvo su sistema jurídico escocés. De este modo, bajo el Acta de Unión del año 1707 se formó el Reino Unido de Gran Bretaña, ya que ocupaba toda la isla de Gran Bretaña, o sea, su territorio coincidía totalmente con el de toda la isla. Ahora Inglaterra, Gales y Escocia eran un mismo país soberano. Irlanda estaba ocupada desde hacía siglos por los británicos, sin embargo, no formaba parte de un mismo estado junto a Gran Bretaña. La rebelión irlandesa ocurrida en 1798 y el temor por parte del primer ministro británico William Pitt, también conocido como el Joven, de que Irlanda podría servir como una plataforma desde donde los franceses podrían atacar a Gran Bretaña, lo llevaron a convencerse de que la mejor solución a estos problemas sería la unificación de Gran Bretaña e Irlanda. Pitt sostenía que esta unión además serviría económicamente a Irlanda y afirmaba que esto facilitaría grandes concesiones a los católicos irlandeses que pasarían a ser ciudadanos del nuevo Estado soberano llamado Reino Unido. A pesar de las resistencias
por parte de parlamentarios tanto en el Parlamento de Gran Bretaña como el de Irlanda, el gobierno logró su objetivo y se aprobó el Acta de Unión de 1800, bajo la cual el 1 de enero de 1801 se crearía el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Esta unión se mantuvo hasta el 7 de enero de 1922, cuando se reconoció el Estado Libre de Irlanda, la actual República de Irlanda, tras la Guerra de Independencia Irlandesa, ocurrida entre 1919 y 1921. A través del Tratado del 6 de diciembre de 1921, se aprobó que solamente seguiría siendo parte del Reino Unido la provincia del Ulster, ubicada al noreste de la isla y que hoy es conocida con el nombre de Irlanda del Norte. Mientras la mayoría de los irlandeses de la República de Irlanda son católicos, un gran porcentaje de la población de Irlanda del Norte era y es protestante. Se trata de descendientes de protestantes británicos que se instalaron allí a partir del siglo XVII. Desde entonces, al separarse Irlanda, el país pasó a llamarse Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En el caso de los habitantes de Irlanda del Norte, aquellos de religión protestante prefieren en su mayoría ser llamados británicos, mientras que la mayoría de los católicos de Irlanda del Norte prefieren utilizar gentilicios como irlandeses o norirlandeses. Y antes de finalizar el video, si queda la duda respecto a cómo puede ser que en fútbol un mismo país soberano cuente con 4 selecciones distintas, la razón es porque el fútbol como lo conocemos hoy es un deporte de origen británico. A lo largo de siglos fueron surgiendo en varias partes de Europa numerosos tipos de juego que consistían en patear un balón o pelota, y las islas británicas no fueron la excepción. De hecho, las modalidades que surgieron en las islas británicas fueron las que dieron origen a este deporte como lo conocemos en la actualidad. Hacia el siglo XIX, en diversas escuelas, universidades e instituciones no académicas de Reino Unido se practicaban varios tipos de fútbol que, si bien eran bastante similares, no contaban con un único conjunto de reglas homogéneo que permitiera competencias intercolegiales e incluso competencias entre clubes no relacionados al ámbito académico. A partir de mediados del siglo XIX comenzaron los esfuerzos para fusionar a estos tipos de fútbol en un único deporte y establecer un conjunto de reglas de juego formal. Por consiguiente, en 1863 se creó la primera asociación de fútbol de la historia, The Football Association, y a partir de esta institución las reglas del juego unificado y formalizado. Dicha asociación en un principio no había establecido el territorio sobre el que regularía este deporte, aunque al haber sido fundada por clubes ingleses y al estar su sede instalada en Inglaterra, se la consideraba inglesa, así que pronto surgieron las asociaciones de fútbol escocesa, galesa e irlandesa, esta última hoy encargada de regular a los equipos de fútbol de Irlanda del Norte. Por lo tanto, no tardaron en comenzar las competencias internas entre los 4 territorios que componían al Reino Unido, siendo el primer partido oficial de fútbol entre Inglaterra y Escocia el que se disputó el 30 de noviembre de 1872, aunque ambos equipos ya se habían enfrentado anteriormente, aquellos no se consideran encuentros oficiales. Por aquel entonces aún no existían selecciones nacionales de otros países, por lo que se trataba de un asunto muy británico que involucraba exclusivamente a los territorios que componían al Reino Unido. Pero las cosas cambiarían pronto y en 1889 Dinamarca sería el primer país fuera de las Islas Británicas en tener su propia liga nacional, y ese mismo año lo seguiría Países Bajos. Con el paso de los años y décadas se irían sumando otras naciones. De esta manera, lo que comenzó siendo un juego británico que enfrentaba internamente a sus 4 territorios, a partir de inicios del siglo XX se convirtió en un asunto internacional que enfrentaría futbolísticamente a distintas naciones del planeta. De hecho, cuando se fundó la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, en 1904, ninguna de las 4 asociaciones británicas aceptó formar parte de ella, dado que consideraban que se trataba de un juego británico y que no debían subordinarse a otra organización. No obstante, en 1906, la Asociación de Fútbol
Fútbol de Inglaterra se sumó a la FIFA. Luego en 1910 hicieron lo mismo la escocesa y galesa y finalmente en 1911 la irlandesa, aunque en 1928 las 4 asociaciones británicas abandonaron la FIFA para volver a incorporarse finalmente en 1946. Por consiguiente, hasta 1950 ningún equipo británico participó en el Campeonato del Mundo. Entonces, por motivos históricos y de tradición, sería muy difícil disolver estas 4 asociaciones de fútbol tan antiguas, de hecho las 4 más antiguas del planeta, que nacieron para regular a un deporte que en un principio consideraban muy británico. Por lo tanto, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte conservan sus propios equipos que los representan en competencias futbolísticas internacionales de forma separada. Pero también es necesario mencionar que a diferencia del fútbol, en otros deportes, así como en los Juegos Olímpicos, Reino Unido es representado por el equipo nacional británico de cada disciplina. Y aquí finalizamos con este episodio. Solamente queda mencionar que si tienen dudas o desean realizar sugerencias para próximos videos, pueden dejar sus comentarios en la parte de abajo. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo episodio.